Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el evento académico organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Javier Cuadros y junto con el doctor Ricky Benavides le damos una calurosa bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Me complace anunciar que para el evento que se va a celebrar en este momento, tenemos el inmenso honor de contar con la presencia como ponente al maestro y al doctor Jordi Nieva Fenol, un destacado profesional del derecho y también profesor de Derecho Procesal. Y realmente como comunidad universitaria, pues estamos muy honrados de tenerlo aquí en este evento, para lo cual estoy muy seguro que será pues del deleite de todas las personas que están aquí acompañándonos en este importante evento académico. Em, Simplemente para hacer unas pequeñas indicaciones, el maestro Jordi Nieva dictará pues su ponencia que tratará sobre el interrogatorio de menores en el proceso penal. Y después de su ponencia daremos paso a algunas preguntas que puedan tener los participantes. No podemos resolverlas todas por cuestiones de tiempo, pero trataremos de absorber la mayor cantidad posible. Y al final realizaremos un sorteo del libro Contra la carga de la prueba, que precisamente está como autor el maestro Jordi Nieva, el maestro Jordi Ferrer y también el maestro Leandro Yanín. Antes de empezar, también me gustaría extender un cordial saludo al doctor José Neira Flores, que está aquí también presente, magistrado de la Corte Suprema de Perú. Un cordial saludo para el doctor. Y también destacar que nos acompaña como miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, al abogado y también mi hermano, Alfredo Cuadros Añasco, nos acompaña en este evento. Bien, sin nada más que agregar, pues simplemente reitero mi profundo agradecimiento al maestro Jordi Nieva por acompañarnos aquí. Como comunidad universitaria, pues realmente estamos muy contentos y honrados de que nos acompañe. Sin nada más que decir, pues, maestro Jordi Nieva, la ponencia es toda suya. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber estado aquí, por estar conectando. Veo que todavía se están conectando algunas personas en la sala de espera, lo cual pues me llena de satisfacción. Si a ustedes no les parece mal y pueden activar las cámaras, los que lo puedan hacer de ustedes, la verdad es que me ayudarían bastante porque así uno tiene la sensación de estar en un auditorio, ¿no? Y uno también puede ver un poco las reacciones del público y siempre pues es muchísimo más agradable y además orienta mucho la ponencia. Bien, agradezco esta invitación que no dudé en aceptar una vez que mi amigo hoy presente aquí y a quien aprovecho para felicitar públicamente Urbi et Orbe, pues hoy creo que es su cumpleaños, al profesor maestro José Antonio Neira Flores. Pues bien, cuando me hizo la sugerencia de aceptar su ponencia, pues la verdad es que ahora, aunque ahora estoy ya en un periodo en que como lo del COVID está pasando, pues no estoy aceptando ponencias online. Si me lo pide el profesor Neira, yo no puedo decir que no y por tanto, pues en definitiva acepté estar hoy con ustedes y además la temática propuesta, lo cierto es que me hacía mucha ilusión y me parecía extraordinariamente interesante. Por tanto, pues mi placer por estar en Ecuador, que de hecho fue el último país en el que estuve antes de la pandemia, es decir, el último viaje estuve en Quito, con lo cual, pues bueno, pues el primero no va a ser Ecuador, va a ser Colombia, me parece, pero en todo caso seguro que volveré a estar con ustedes en algún momento lo antes posible. Bien, este tema de la declaración de los menores es un tema que hace tiempo que se está estudiando, sobre todo porque no hay verdaderos asideros seguros para poder tratarlo de una manera segura, ¿no? De una manera pues entera por parte de los juristas. Es verdaderamente precaria, como ahora les explicaré. Va a ser la primera parte de mi exposición. Pero es que la de los psicólogos, pues a pesar de que ha ido más allá, sin duda, y va a ser un aspecto en el que voy a estar centrarme más, pues tampoco acaba de ser todo lo satisfactoria que debería ser, ¿no? Sobre todo porque
en el caso de los menores, de la declaración de menores, no nos podemos centrar únicamente en sacar información del sujeto de la prueba, tratando al sujeto como si fuera un objeto. Claro, en este caso estamos hablando de un menor de edad, es decir, de una persona extraordinariamente vulnerable y que no podemos tratar sin más, pues como si fuera cualquier otro objeto de prueba, ¿no? Es decir, protegerle es una auténtica prioridad y la prioridad secundaria, pese a que también importante, es descubrir el delito, por supuesto, pero sobre todo lo prioritario es, por descontado, protegerle. Y esto, claro, pues hace que se compliquen mucho las cosas de cara al proceso, sobre todo porque no se puede celebrar la prueba en cualesquiera condiciones, es decir, no podemos ahí abrir la sala de vistas y poner al menor y hacer pues que hable sin más delante del juez, hay que hacerlo de otra forma, que ahora también les explicaré, y luego además también nos tenemos que dar cuenta, y esa será la última parte de mi ponencia, de la potencialidad que tiene esto. Es decir, que la posibilidad de conseguir información de ese menor, pues en cualquier caso es limitada. Es limitada. Lo que ocurre es que estas limitaciones tenemos que plantearnos si son solamente del menor o son más generalizadas. O son más generalizadas. Es decir, si se refieren no solamente a los menores de edad, sino que también se refieren, pues, por supuesto, a personas con discapacidad, pero también, cuidado, a mayores de edad sin discapacidad. Es decir, partimos de una especie de creencia, y con esto acabaré la introducción, partimos de una especie de creencia de que los interrogatorios nos van a aportar mucha información en el proceso. Y esto, en cambio, pues es posible que sea más dudoso de lo que parece. Insisto, a ello les voy a aportar la última parte de mi intervención. Vamos, por tanto, con lo primero. ¿Qué ha dicho el derecho de las declaraciones de menores? Pues bien, piensen ustedes que venimos de una tradición en la cual los menores no podían declarar. Simplemente no podían declarar, ni en el proceso civil ni en el proceso penal. Es decir, hace mucho tiempo que la declaración del menor de 14 años simplemente no se atiende a ella porque se consideraba que ese menor de 14 años pues, era alguien que no tenía capacidad suficiente como para poder entender la trascendencia de lo que estaba diciendo o de aquello de lo que iba a declarar. Y por tanto, pues como era propio del régimen de valoración legal de la prueba, de este sistema pues, antiguo que todavía tenemos en parte en el proceso civil y en alguna escasísima medida en el proceso penal, pero todavía anda por ahí, ¿no? Pues ahora lo veremos precisamente, pues bien, simplemente era excluido de esta declaración. Y cuando se le cuestionaba, pues muchas veces se hacía solamente en sede policial, cuando ya hubo policía, a partir de finales del 19, principios del 20, en bastantes países, o bien se hacía de una forma informal, de una manera informal, es decir, irregular, quiero decir. Se contaba con el testimonio del niño pues, a través de lo que les hubiera dicho a los padres o a través de una declaración pues, hecha prácticamente a puerta cerrada únicamente con el juez, pero que tampoco constaba después que se hubiera hecho, es decir, no había respeto por la contradicción del resto de partes y por tanto no se había celebrado correctamente la prueba de acuerdo con las garantías procesales y en definitiva, pues como ustedes ven, pues era todo un pequeño desastre, ¿no? O sea, por una parte la ley diciendo, no, esto está prohibido, no lo podemos hacer, y por otra parte, pues hombre, es que al final tenemos que escucharle de alguna forma, a ver qué ha pasado, ¿no? Y bueno, y ahí pues entonces lo escuchábamos, ¿no? Pero lo escuchábamos de forma irregular. Y esto era tanto para partes como para testigos. Es decir, para partes era evidente, el sujeto menor no podía disponer y por tanto, como no podía disponer, tampoco tenía capacidad para hacer uso de su voluntad y en consecuencia no podía declarar. Es decir, si era parte, si era por ejemplo una víctima, entonces era evidente que no podía declarar. Ahora, si era un testigo, y esto también pues, tiene importancia para los ordenamientos, que son la mayoría, que consideran que la víctima es un testigo. Yo creo que esto es erróneo, pero lo cierto es que la mayoría de ordenamientos lo consideran. Pues bien, con los testigos, que es menor de edad, nada, no declara, ¿no? Pero bueno, pero si es mayor y tiene suficiente capacidad intelectiva para haber comprendido lo sucedido, pues declarará en la medida
en que sus sentidos le hayan permitido acceder a los hechos. Es decir, se hacía exactamente lo mismo que con un menor. Bueno, y eso básicamente ha sido así hasta hace relativamente poco. Momento en el cual pues, el derecho ha empezado a reaccionar, sobre todo a partir de la sensibilización internacional por los derechos del niño, que ya viene de atrás, y así pues, digamos que el primer apunte normativo sobre la materia y que protegía al niño lo tenemos en la Convención sobre Derechos del Niño, y ahí pues se instaba en el artículo 3.1 de esa convención a que las instituciones públicas, también los tribunales, por supuesto, autoridades administrativas, pero para lo que nos interesa ahora, los tribunales, pues tuvieran en consideración el bienestar y la protección del niño. Hablaban, de hecho, del interés supremo del niño, categoría que luego pues, ha hecho fortuna y se ha mantenido en el tiempo. Bueno, eso propició también que la Unión Europea pusiera su granito de arena en esta materia, y en la decisión marco de 2001 pues también se impulsó el hecho de que los niños, es decir, las personas más vulnerables, pero fundamentalmente los niños, pues fueran protegidos cuando fueran víctimas y, en definitiva, pues que pudieran declarar como testigos siendo protegidos, es decir, de manera que no sufrieran la victimización secundaria o primaria, no, porque es posible que hayan sido víctimas, ¿no? O sea, pero vamos, secundaria del hecho de revivir aquellos acontecimientos en una fría sala de justicia y en un ambiente pues, que naturalmente no conocen de nada. Entonces se instaba, fíjense de esto hace 20 años, se instaba pues, a que los tribunales pues, adoptaran medidas para que al final el niño pues, no acudiera a las vistas, no acudiera a las audiencias y declarara pues, por cualquier otro medio. Bueno, y luego finalmente, digamos que hizo falta llegar nada más y nada menos que al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en el año 2005, en el asunto Pupino, pues dijo básicamente que se adaptaran los tribunales a la declaración de los niños, y directamente ya atacaba a la audiencia pública. Es decir, ya no era una sugerencia, sino que directamente se decía, oye, el niño no puede acudir a la audiencia pública, no puede acudir a esa audiencia, sino que hay que celebrar de alguna manera esa declaración, ya veremos cómo, antes de esa audiencia, pero hay que alejarle de esa audiencia, ¿no? Por tanto, ahora estamos ahí, es decir, ahora estamos básicamente pues, en un consenso que se va reflejando en las legislaciones. Cuidado, que en España se ha reflejado el año pasado, es decir, o sea, esto va lento, ¿no? Se va reflejando poco a poco en las legislaciones, en virtud del cual los menores de 14 años, que es lo que se considera una persona más menor, ¿no? Pues efectivamente tienen que declarar en estas condiciones que les estoy diciendo, es decir, fuera de la sala de justicia, pero no se dice tampoco mucho más, es decir, tampoco se precisa, tampoco se afina más en las legislaciones en qué sentido pues tienen que declarar estos niños, o con qué características técnicas o requerimientos, mejor dicho, técnicos, pues tienen que declarar. Bueno, el derecho ha llegado hasta ahí, no ha ido más allá. No ha ido más allá, porque el derecho en esta materia y en otras muchísimas, pero particularmente en materia probatoria, no es un conjunto cerrado, sino que bebe de otras ciencias, y debe beber de otras ciencias para poder tener un mínimo reflejo práctico eficiente, ¿no? Porque de lo contrario, pues se queda ahí en las grandes categorías, ¿no? Y básicamente lo que hacemos son actos en los cuales nos engañamos, pero no estamos haciendo nada realmente útil, ¿no? O sea, para que ustedes entiendan lo que quiero decir, es como cuando, por ejemplo, se le hace a un testigo jurar o prometer, ¿no? Claro, el juramento promesa no añade nada, absolutamente nada. Y en cambio lo hacemos, ¿no? Lo hacemos por tradición. En realidad bastaría con decirle a un testigo, oiga, usted tiene que declarar la verdad, y si no declara la verdad va a ser acusado de falso testimonio. Y no haría falta ese acto solemne
muy medieval, por otra parte, por no decir muchísimo más antiguo, de hacer el juramento, pero que es una simple formalidad, no significa absolutamente nada y mucho menos en un estado aconfesional, pero aún así las leyes siguen incluyendo ese juramento. Pues bueno, pues lo que les decía, para dejar un poco de engañarnos y tratar de ver qué es lo que podríamos sacar de la declaración de un menor, bueno, tenemos que ir a la ciencia. Y sobre este tema es del que me voy a estar ocupando en los próximos minutos. Claro, ¿qué dice la ciencia sobre esto? En primer lugar, ¿qué ciencia? La ciencia es claramente la psicología del testimonio. Esa es la ciencia que hay que conocer. Y teniendo en cuenta que nosotros, los juristas, cuando vamos a un proceso estamos celebrando constantemente interrogatorios, pues bueno sería que las facultades de Derecho tuvieran esta materia dentro de sus planes de estudio. Esto yo sé que es complicado desde el punto de vista burocrático, pero hay que conseguirlo. O sea, una asignatura de psicología tiene que haber y desde luego tiene que comprender la materia de la psicología del testimonio porque no podemos seguir moviéndonos en todo este ámbito, pues como si eso no existiera. Vaya que sí existe y son los auténticos expertos en la materia. Es decir, ningún juez, ningún jurista conocemos la credibilidad de las personas por ciencia infusa o porque tengamos este conocimiento ya adquirido prácticamente por derecho natural, ¿no? Si usted me permite la expresión. No, 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 hay que aprenderlo. Y eso se aprende en la universidad, naturalmente. Pero claro, si la universidad nos enseña, pues tenemos que aprenderlo pues como podemos, ¿no? O sea, básicamente pues con ponencias como esta o con cursos o en definitiva pues con lectura privada, que es como también se aprende, pues como de hecho he aprendido yo pues esta materia más allá de hablar con psicólogos del testimonio. Pero bueno, a lo que iba. La ciencia es la psicología del testimonio, no hay duda, ¿no? Y entonces la psicología del testimonio, pues hace tiempo ya que se está moviendo dentro de lo que es la historia de la ciencia, es decir, el mundo científico. No es reciente, ni muchísimo menos. Fíjense ustedes que esto pues empieza a finales del 19 con Katzel, con Hans Gross, con Münsterberg, pero también había tenido ensayos sobre esta materia personas mucho más conocidas para todos ustedes, como por ejemplo von Liszt, ¿de acuerdo? Franz von Liszt, nada menos, o sea, el gran penalista de la teoría del delito, ¿no? También había trabajado sobre este tema. O Worfe, por ejemplo, también en Francia, había trabajado sobre la materia y eso está ahí, pero de alguna forma cayó en el olvido. Es decir, no se volvió a ir sobre ello. De hecho, hasta el propio Lombroso, fíjense ustedes, el maestro de la fenomenología, había hecho ahí sus intentos en esta materia, o algo más que intentos, con todo lo discutibles que fueran, pero eso se había quedado ahí, ¿no? O sea, al final acabó dominando esta especie de respeto por la intuición de los jueces derivada de la inmediación con la que tienen que practicar la prueba, ¿no? Claro, que la verdad es que preferir un saber, entre comillas, intuitivo de un juez, intuitivo, por tanto no motivable, por tanto todo lo arbitrario que usted se pueda imaginar, preferir esto a preferir lo que hacen los científicos de la materia, la verdad es que es sorprendente, pero eso ha ocurrido, eso ha ocurrido. Tenemos que esperar realmente mucho tiempo, ¿eh? Tenemos que esperar hasta los años 80 para que Elizabeth Loftus en Estados Unidos empiece otra vez con el tema y sobre todo empiece a trabajarlo desde una perspectiva mucho más certera en el sentido de que parte ya de no tener en cuenta la gestualidad o la actuación de los testigos, que es básicamente lo que sí que hemos tenido todos en cuenta en una sala de justicia, particularmente los que han sido jueces. Oye, ¿me convence? ¿No me convence? ¿No? Fuera, esto no nos sirve. O sea, tenemos que buscar otras cosas. Bueno, además es una tendencia exitosa porque al final el único que la acaba siguiendo es Paul Ekman, ¿no? Que además escribe libros sobre cómo adivinar por los gestos, las mentiras que dicen los demás y se gana incluso la vida con los libros de autoayuda. Pueden encontrar sus libros en cualquier mostrador de autoayuda de cualquier aeropuerto, de cualquier librería. Es prácticamente sencillo, pero vamos, realmente todo lo que dicen. No, Elizabeth Loftus se aleja de ahí y dice, no, dejad la gestualidad, esto no nos interesa. Nos interesa analizar el testimonio, es decir, o sea, la declaración, lo que dice realmente la persona que está declarando y no estudiar la persona. Claro, esto, cuidado, desde el punto de vista jurídico es interesantísimo porque nosotros íbamos
con el sistema de tachas, ¿no? O sea, este es familiar, es amigo, está interesado. No, 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 deja todo eso. Deja todo eso, no. Vamos a centrarnos en lo que ha dicho. Luego ya veremos a ver quién lo ha dicho, pero sobre todo vamos a centrarnos en lo que ha dicho. Esto es importante. Y a partir de ahí empieza a hacer una serie de consideraciones que ahora mismo les trasladaré, que acaban siendo interesantes pues, para otros psicólogos. O sea, fundamentalmente, por ejemplo, en España, seguidores de esta tendencia, pues son, la primera fue Margarita Dijes, y después vinieron el discípulo de Margarita Dijes, José Antonio Manzanero, que es mi principal autoridad en el tema, sobre todo por la claridad con la que escribe y por lo útil que resultan sus categorizaciones, pero si ustedes quieren ir a Italia, pues tienen a una persona que han tenido en Perú, es decir, cerca de Ecuador, que es Giuliana Mazzoni, que además tiene un libro pues, traducido al español por Trota, por Perfecto Andrés Ibáñez, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos quiénes son, qué dicen, qué nos aportan. Pues bien, lo que nos aportan, en primer lugar, es que nos hacen ver que la memoria es mala. La memoria de los mayores de edad también, ¿eh? Es mala. Que depende de las circunstancias ambientales, de si una cosa está cerca, está lejos, hay más luz, hay menos luz, han consumido sustancias, no han consumido, es un momento de estrés o no, el estrés es un enemigo de la memoria formidable, etcétera, ¿no? Es decir, cosas que son obvias, que incluso pueden parecer obvias, pero bueno, que en realidad no se suelen tomar en consideración en una sentencia, ¿no? En un proceso. Bueno, ellos obligan a tomarlas en consideración y advierten que la memoria es muy fugaz. Es decir, que se va a una velocidad tremenda y que cuando han pasado 24 o 48 horas de la exposición del observador, es decir, del interrogado, al hecho, pues a partir de ahí se empieza a reconstruir la memoria y se empieza a llenar de falsos recuerdos, ¿no? Luego, si además ocurre lo que ocurre normalmente en las salas de justicia, que comparecen testigos que han sido preparados por fiscales o abogados, pues es peor aún. Porque, claro, porque a partir de ahí ya no está declarando a alguien según su memoria, sino que está declarando con la lección aprendida, ¿no? Es decir, o sea, según lo que le han dicho que diga, lo cual es nefasto, lógicamente, pues para la toma de declaración, ¿no? Pero bueno, al final, pues ellos te dicen, estos psicólogos del testimonio, te dicen que el testigo declare en un ambiente tranquilo, amigable, que en definitiva se le hagan preguntas abiertas, que no se le formulen preguntas añadiendo información o suministrándole información, básicamente para que no la asuma indebidamente y para que no se le guíe al declarante en su interrogatorio. Y a partir de ahí, pues después lo que te dicen es que evalúes ese interrogatorio pues con una serie de parámetros que ha ido desarrollando la ciencia pues desde entonces. Por ejemplo, uno de los principales estudiosos de esta materia, que ya les he dicho que es José Antonio Manzanero, él utiliza bastante lo que se llama el test CBCA, que básicamente es un test que tiene en cuenta diversos aspectos de la declaración de un testigo, que ahora vamos a ver de una forma relativamente sencilla, de una forma breve. Y bueno, y básicamente lo que hacen es tratar de analizar esa declaración en función de estos criterios, que básicamente pues es comprobar que la persona es capaz de contextualizar lo que ha ocurrido, dónde ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, que además pues que la información que da no es tópica, sino que es original, es decir, o sea que no parece inventada, no parece prefabricada, sino que realmente aquello parece un acontecimiento único, eso le da teóricamente pues más veracidad, o además que sea coherente, es decir, que no se contradiga, que no dé detalles superfluos, en el sentido de que esté dando detalles que no se acordaría a nadie, pero ostras, este tiene una memoria tremenda y se acuerda del color de los manteles del restaurante, de cuántos cubiertos había, de cuántos vasos había, de dónde estaba la barra, bueno, en fin, o sea que tiene una memoria verdaderamente prodigiosa que no es habitual en una persona que ha visto un acontecimiento durante 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Bueno, y luego a partir de ahí, pues
lo que hacen es ver si la persona pues, se mantiene en la declaración, si en definitiva tiene algún móvil para mentir. Todo eso pues, se averigua también, es decir, si puede tener alguna razón para declarar de manera increíble, de manera falsa. Y bueno, y luego a partir, es decir, se analiza por la motivación de ese posible testigo. Y luego, además, pues se puede analizar incluso a través de lo que se llama la técnica SVA, pues se pueden evaluar pues también cosas como el lenguaje, la expresión de afecto a la hora de declarar, y en definitiva pues se controlan, por supuesto, pues la neutralidad del interrogador y naturalmente pues la coherencia o la consistencia pues con lo que es habitual, con las leyes de la naturaleza, es decir, o sea, que no sean acontecimientos increíbles, ¿no? En el sentido de, mire, pues es que llovía de abajo arriba, ¿no? Llueve de arriba abajo, es decir, o sea, eso no puede ser, con lo cual, pues si lo dicen, eso sería falso. Bueno, esto en cuanto a los mayores de edad, ¿eh? En cuanto a los mayores de edad. Claro, ¿qué pasa con un menor de edad? ¿Qué pasa con un menor de edad? Bueno, un menor de edad tiene varios problemas añadidos a esto que les estoy diciendo. Tiene diversas dificultades que voy a ir explicitando ahora. En primer lugar, una persona menor de edad tiene poca memoria, tiene una memoria de pez, poquita memoria. A veces parece que recuerdan mucho una cosa porque son capaces de recordar letras de canciones o palabras, pero digamos que en más de 4 ocasiones un niño confunde la imaginación o sus sueños con la realidad, y a partir de ahí es difícil saber lo que está diciendo en serio y lo que se está inventando, ¿no? Y él mismo no es consciente de dónde acaba la realidad y dónde empieza el sueño. Esto pasa y es relativamente habitual. Además, hay otro problema. Los niños son muy vulnerables a los afectos, de a quién quieres más, a papá o a mamá, o a quién quieres más, a este familiar o a este otro, con lo cual pueden estar muy prestos a encubrir determinados hechos, y se dice claramente de esto no digas nada, y ellos pues sí, efectivamente pueden ser capaces de callarse por completo sin darse cuenta de las consecuencias de su comportamiento, porque todavía no han desarrollado las habilidades psicosociales que les permiten, por ejemplo, tener empatía. Hasta los 7 8 años un niño la empatía no la conoce y es posible que haga daño y no sea capaz de sentir eso que sentimos pues casi todos los seres humanos, es la lástima, ¿no? Es decir, está sufriendo lo mismo que yo estaría sufriendo, ¿no? Para ellos pueden quedarse absolutamente fríos ante cosas que verdaderamente pues, nos sorprendería que un niño no le impresionara. Luego, además, un niño tiene un punto de observación bastante malo, es más bajito que nosotros. Entonces, claro, su perspectiva siempre se distorsiona mucho por su punto de vista. Es decir, aunque no nos demos cuenta, nuestro mundo está diseñado para personas adultas. Ellos lo ven desde abajo y entonces, claro, pueden evaluar mal distancias, o sea, pueden imaginar que una estancia era mucho más grande de lo que era, pueden pensar pues, que algo era más alto de lo que realmente era. Hay cosas que les pasan absolutamente desapercibidas y en cambio se fijan en otras que a nosotros no nos serían tan interesantes, como por ejemplo el suelo, porque ellos están más cerca de ahí y sí que quizás pueden recordar pues, las características de aquellos y les recuerda otra cosa, si no es verdaderamente muy difícil. Pueden recordar, por ejemplo, mejor olores que nosotros, tienen un olfato bastante sensible y a lo mejor pues hay detalles de esto pues, que pueden recordar mejor. Pero luego hay otra cosa que dificulta el testimonio de los niños, que es el hecho de que pueden tener contacto con realidades que no son capaces de identificar. Es decir, por ejemplo, cuando ha habido un abuso sexual a un niño, hay veces que el niño no es muy consciente de lo que ha pasado ahí. O sea, y a partir de ahí, que te hable sobre aquello puede ser complicado, no solamente porque es posible que la experiencia haya sido traumática, haya sido dolorosa, y entonces tenga un shock postraumático, ¿no? Que le impida declarar. No, no, no. Incluso cuando la experiencia no haya sido especialmente desagradable en apariencia,
es posible claro, que el niño tenga dificultades para identificar que aquello no está bien o que hizo algo que no debía, más allá del sentimiento de culpa, que esto sí que lo tiene un niño. Si hablo, pues esto está mal. Es decir, como ven, realmente hay unas barreras tremendas, ¿no? A la hora de acceder a la memoria de un niño. Y por esto, estos test que yo les he dicho, que es un poco, digamos, una explicación más amplia de la que suelo ofrecer cuando hablo de este tema para mayores, pues la verdad es que hay que realizarlos con muchísimo cuidado, porque, claro, corren el riesgo de no respetar los requerimientos que tenemos en el proceso y además incluso el propio que realiza el interrogatorio, el propio sujeto que realiza el interrogatorio es posible que lo realice mal por varias razones. Lo explicaré. Verán, como ustedes pueden estar deduciendo de lo que estoy diciendo, es obvio que si seguimos los requerimientos internacionales, un niño no puede declarar en una sala de justicia. No debe declarar en una sala de justicia. ¿Por qué? Bueno, la sala de justicia no es un ambiente amigable, tampoco para los mayores de edad. En muchos países van vestidos ahí con esas togas negras, ¿no? Con esos muebles antiguos, con estancias, pues en definitiva, relativamente viejas, a veces pues nobles, pero en todo caso pues impresionantes y que además buscan impresionar, ¿no? Y todo eso, claro, a un niño le intimida. Eso sí que puede ser una experiencia que realmente le marque de por vida. Por tanto, una sala de vistas no es el espacio para llevar a un niño. Desde luego ahí, si tenía alguna memoria, se le puede perder absolutamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Al niño hay que someterle a una entrevista cognitiva. Hay que someterle a una entrevista cognitiva. ¿Qué tiene que hacer quién? ¿Un jurista? No. La tiene que hacer un psicólogo del testimonio, a ser posible especializado en menores. Y les voy a decir por qué. No nos vale cualquier psicólogo. No nos vale cualquier psicólogo del testimonio. Nos vale uno que esté especializado en menores porque, más allá de realizar correctamente la entrevista cognitiva, también hay que saber aproximarse a un niño para que gane la confianza suficiente y declare libremente. Y eso no es fácil. Tiene que ser una persona habituada a jugar con un niño, a interactuar con él, insisto, a ganarse su confianza, básicamente, ¿no? Para que le vea como un amigo y como alguien con quien quiere hablar cuando quiere hablar. Claro, olvídense de el niño está citado el lunes a las 9 de la mañana para que declare durante aproximadamente una hora. No, esto no funciona así. Con el niño hay que irse entrevistando, hay que ir jugando con él, hay que sacarlo de la sala incluso, regalarle algo, darle de comer algo, que juegue, que a partir de ahí hable y bueno, y además en toda esa entrevista, que ya ven que dura días y horas, hay que tener mucho cuidado con algo que se llama sesgo confirmatorio, que es básicamente que el niño detecte qué es lo que estás queriendo saber, ¿no? Y cómo lo quieres. Claro, al niño la situación no le es cómoda. Y exactamente igual que un mayor de edad cuando está en un interrogatorio, también quiere salir de aquella situación porque no le apetece pues, estar ahí tanto tiempo pues, con una persona que no conoce por mucho que se haya ganado su confianza. Claro, a partir de ahí, la tentación del experimentador de relacionar detalles nimios con la historia que ya tiene en la cabeza, con el relato que ya tiene en la cabeza, es enorme, es el sesgo confirmatorio. Pero también es enorme pues la tentación del niño de ir adivinando qué es lo que quiere decir el otro y a partir de ahí, qué es lo que quiere el otro que diga y a partir de ahí pues ir acompañándole en esta declaración, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más se les aconsejan y que más se hacen, por otra parte, es exhibirle al niño muñecos para que diga dónde le tocaron, qué le hicieron, por aquí, por allá. No, porque el niño enseguida adivina qué es lo que quiere. Y a partir de ahí, si ha tenido pues, contacto con otras relaciones sexuales o incluso pues, con otros amigos que ya han hablado de sexo, nos tenemos que situar en una época en la cual los niños, sea incluso en un ambiente pues
una bonanza económica, como puede ser, yo que sé, un país como Holanda, por ejemplo, ¿no? O bien en ambientes pues, más pobres, el contacto con el sexo puede ser muy temprano y a partir de ahí, en cuanto detecta de dónde que va el tema, te va a ir a lo que estás buscando y que eso sea cierto o no es complicado verdaderamente de saber, ¿no? Entonces, claro, ahí que hay que evaluar. Pues bueno, hay que saber cuáles son las limitaciones de la memoria de un niño, que son más fuertes todavía que las de un mayor de edad, ya se lo he dicho antes. Hay que ver, hay que averiguar cuáles son las relaciones de confianza que tiene con el entorno donde han sucedido los hechos para ver a quién puede querer favorecer o a quién puede no querer desairar, por ejemplo. Y eso también es muy importante porque es un móvil muy poderoso para mentir. Y luego hay otra cosa que con un niño pues es bastante importante. Un niño suele dar información muy desestructurada de lo que ha ocurrido, porque no es capaz todavía de hilvanar un relato bien hecho. Y entonces, claro, la única forma de tratar de averiguar la realidad de lo que está diciendo es tratando de aislar cada uno de los recuerdos, viendo si lo que está diciendo puede tener algún reflejo en la realidad o no, es decir, si eso es natural o no es natural. Les pondré un ejemplo para que ustedes lo vean. Hace relativamente poco, mi sobrina, por poner un ejemplo cercano, bueno, resulta que no había hecho los deberes del colegio, pero no los había hecho ese día, sino que llevaba como 4 o 5 semanas sin hacerlo, ¿no? Y por supuesto, pues había sido lo suficientemente hábil, una niña de 6, 7 años, ¿eh? Había sido lo suficientemente hábil como para no decírselo ni a su mamá ni a su papá y que en el colegio tampoco lo detectaran, es decir, había conseguido ahí un entramado pues importante, ¿no? Entonces, bueno, hasta que fue descubierta naturalmente, ¿no? Y entonces la profesora se lo dijo a la madre y la madre pues la sometió a interrogatorio, ¿no? Y una de las cosas que dijo la niña que más gracia me hizo es que cuando le dijo a su madre, mira, es que no has hecho los deberes en todo este tiempo. Entonces la niña dijo, por supuesto que los he hecho, si tengo ahí mi libreta y ahí están los deberes. ¿Tienes ahí tu libreta? Vamos a ver tu libreta. Por supuesto, claro, ahí está la libreta. Entonces la niña abre la libreta y de repente hace, ¡ah! ¡Me los borró! ¡La profesora me los borró! Se quedó así, ¿no? O sea, lo hizo con una habilidad que la verdad es que porque era imposible que la profesora hubiera borrado una libreta por telequinesia, estando la libreta en casa de la niña y no en el colegio. Y aunque hubiera estado en el colegio no lo hubiera podido borrar, era imposible, ¿no? Pero era realmente algo que claro, que te dabas cuenta porque era increíble en sí mismo, ¿no? Pero que de lo contrario, la convicción y la emoción con la que lo estaba diciendo, la verdad es que era verdaderamente grande. Claro, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir con esto que, claro, acudir, por ejemplo, a la gestualidad de un menor para ver si miente o no, eso descártenlo. No, puede ser muy indicativo, ¿no? Pero, quiero decir, puede parecer muy indicativo, pero en realidad tiene más desventajas que ventajas, porque un niño no es un mal actor en muchas ocasiones, incluso es mejor que un actor mayor de edad, ¿no? Pero más allá de eso, fíjense ustedes que yo llevo ya un cuarto de hora, que me parece que se les ha hecho rápido porque les he visto que estaban ahí muy centrados, pero llevo un cuarto de hora hablando de todos los inconvenientes de las declaraciones de los niños. Es decir, he ido hablando de un inconveniente tras otro, de un inconveniente tras otro. Y esto, pues, verdaderamente hace que el testimonio de los menores deba ser considerado muy poco fiable, muy poco fiable. No como prueba legal, ¿eh? Es decir, en el sentido de que no, pues oye, pues el menor que no declare, ¿no? Como habíamos hecho históricamente. No. Vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Pero las cautelas que tiene que tomar el psicólogo y que tienen que tomar los jueces con los dictámenes de los psicólogos, conociendo todos estos inconvenientes que les estoy diciendo, pues la verdad es que son unas cautelas enormes. Y hay que ser conscientes de ello, ¿no? Por eso yo lo que propongo, en los casos en los cuales, por desgracia, hay algún menor que tiene que testificar como víctima o no,
es que se trate de acudir a otras pruebas. Es decir, si ustedes han venido esta tarde a que yo les dijera el testimonio del menor se va a valorar así y esto es fantástico y yo tengo la piedra filosofal para que ustedes lo valoren, sepan ustedes, lo sabe muy bien el profesor Neira, yo no miento, y mucho menos en materia científica. Es decir, cuando me llaman a un foro, lo hacen porque me tienen una confianza que yo no quiero defraudar y yo no les voy a dar una información que no es adecuada, ni muchísimo menos. Es decir, la clave para saber si un niño miente o dice la verdad no existe. No existe. Es más, los problemas ya ven que son enormes. Ahora bien, y con esto ya concluiré porque ya estoy llegando prácticamente al tiempo que me han concedido. ¿Se estará preguntando alguno esto que usted está diciendo? ¿Podrían ser también inconvenientes compartidos con los mayores de edad? Es decir, ¿realmente sacamos mucha información de las declaraciones, de los interrogatorios de los mayores de edad? Miren, ¿cómo tiene que declarar un ser humano según la psicología del testimonio? Hay que asumir pues, que tiene mala memoria, que no se puede practicar la declaración después de tiempo de que han sucedido los hechos, sino que hay que practicarla enseguida, al cabo de 24 o 48 horas. Después es una declaración reconstruida y probablemente llena de falsos recuerdos. Además, hay que declarar en un ambiente amigable, no enconado. No hay que poner nervioso al testigo, hay que valorar la situación de estrés o no que pudo tener en el momento de la observación, es decir, circunstancias que pudieran perjudicar su testimonio. Hay que hacerle preguntas abiertas, con paciencia y, en definitiva, pues hay que dejarle hablar y en un caso hay que acosarle con preguntas, ¿no? Atosigarle, vamos. Bueno, esto es lo que dice la psicología del testimonio. En cuanto a cómo hay que realizar un interrogatorio. Compárenlo con lo que nosotros hacemos en las salas de justicia y verán que no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Nada. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Porque lo que estamos haciendo en las salas de justicia, según la ciencia, está sacando información errónea. O sea, muchas veces lo único que saca es confirmación de una historia, de un relato del cual el tribunal ya está más o menos convencido porque ha creído la acusación de antemano. Eso se llama prejuicio. Eso se llama prejuicio. Claro, ¿realmente los interrogatorios aportan algo al proceso? Pues verán, el proceso civil, hoy no he venido a hablar de él, ya saben ustedes que los testigos prácticamente no sirven para nada y la declaración de las partes es sobreabundante porque ya tienen a su abogado. Pero claro, y el proceso penal, ¿no? El proceso penal, hombre, es que sin testigos no se puede celebrar. Bueno, vamos a ver. El proceso penal no se pudo celebrar sin testigos, porque hubo una época, hasta hace no relativamente mucho, en la cual, pues efectivamente, no había ningún otro medio de averiguación de la realidad que no fuera que alguien hubiera visto algo. Y entonces que si alguien compareciera ante un tribunal, hiciera una actuación más o menos aseada y convenciera a los que hacían de jueces, ¿no? Esto con el jurado era todavía más claro, ¿no? Ahí hacen por eso lo del interrogatorio cruzado en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos, por ejemplo, y ahí hacen una performance, un show, ¿no? Delante del jurado, pues para impresionarle, ¿no? Y a partir de ahí, pues este parece que miente, este parece que dice la verdad, ¿no? Al final, veredicto, culpable, ¿por qué? Es igual, no hay que motivar, ¿no? Con lo cual, la coartada es fantástica, ¿no? Claro, un juez tiene que motivar. Entonces, claro, cuando tiene que motivar, dice, oye, ¿qué baso yo la credibilidad de lo que me han dicho? Claro. Eso es lo que me lleva a mí a postular, y con esto concluyo, que en el futuro del proceso, muy probablemente, tendremos que empezar a asumir que la información que aportan los interrogatorios es muy pobre, muy precaria. Los interrogatorios en general, no solamente los de menores, los interrogatorios en general. Y que solamente aportan alguna información útil cuando estamos hablando de personas que han visto algo en exclusiva y no hay muchos otros medios para probar aquello o no hay otros medios para probar aquello. Entonces, mi idea es que en estos casos, bastante excepcionales por cierto, no declare en absoluto la persona ante una sala de justicia,
la contradicción y todo eso que nos hemos creído hasta ahora y la inmediación, eso realmente no sirve. Y no sirve porque el juez no tiene, insisto, no tiene una capacidad paranormal para saber quién miente y quién dice la verdad. Es que eso no existe. Ahí hay que asumirlo, ¿no? Pues vamos a escoger a esos testigos, que son pocos, habitualmente muy pocos, y vamos a hacerles entrevistas cognitivas, igual que lo que les he dicho para un menor. Es decir, lo que queremos hacer para los menores, pero en general para estos testigos. Y a partir de ahí, pues tendremos un dictamen pericial que sí que podremos constatar, o sea, contrastar y confrontar en un proceso. Pero persistir en esta tradición histórica de fusilar a preguntas en interrogatorios cruzados a testigos y a reos y a víctimas, pues en realidad, desde el punto de vista científico, no sirve absolutamente para nada y algún día habrá que dejar hacerlo. Eso tendrá varias lecturas positivas, ¿eh? La primera lectura positiva es que los procesos serán más breves, porque no habrá que perder tanto tiempo con los interrogatorios. En segundo lugar, tendremos asideros más fuertes para poder hacer la motivación, porque tendremos informes completos de los hechos que ha aportado un determinado testigo y ya nos traeremos al proceso un testigo para rellenar o para aparentar que efectivamente pues tenemos prueba cuando no la tenemos, sino que lo que haremos es aprovechar lo que realmente haya dado de sí aquella persona. Si ha dado de sí, si no ha dado de sí, pues también habrá que tenerlo. Y en todo caso, como último consejo, lo que va a ocurrirnos es que acudiremos prioritariamente a otros medios de prueba que no serán las declaraciones de testigos. Fíjense que yo mismo en mi manual, para seguir la tradición del proceso penal, trataba en primer lugar los interrogatorios y luego la prueba pericial y la prueba documental. Pero teniendo en cuenta ahora la cantidad de servicios de mensajería que existen, de cámaras de seguridad, de datos de tráfico de teléfonos celulares, etcétera, y que todo eso efectivamente acaba en el proceso, he invertido el orden de la explicación. Y ahora estoy empezando a hablar de la prueba pericial. Claro, posee unos avances científicos que no nos pudimos ni imaginar hace 50 años, pero es que eso está ahí. O sea, actualmente tenemos técnicas que nos pueden servir realmente para averiguar mucho en el proceso. Una de ellas, la entrevista cognitiva de la que estamos hablando. Bueno, pues aprovechemos eso y empecemos a explicar eso y luego la prueba documental y dejo para el final los interrogatorios que te hacen pues una conferencia tan interesante como espero que les haya resultado esta, pero que al final en términos de dar datos para conseguir realizar una sentencia correcta, una sentencia justa, pues tampoco aportan realmente tanto como consecuencia de todas las dificultades que les estoy diciendo. Por tanto, pues acabo mi conferencia. No lo tomen como un juicio desesperanzado, ni mucho menos, ¿no? Como un juicio depresivo lo que les estoy diciendo, sino que les estoy hablando con mucho realismo y tratando de que ustedes asuman que la forma que tenemos de celebrar los procesos tiene problemas y que si queremos hacer justicia con mayúsculas, es decir, justicia de verdad, la única que hay, tendremos que actualizar nuestros modos de hacer y adaptarlos a lo que está diciendo la ciencia. Actuar de espaldas a la ciencia nunca ha sido una buena idea. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado doctor y maestro Jordi Nieva. Tenemos algunas interrogantes en el chat. Tenemos principalmente la del doctor José Neira. No sé si el doctor quisiera hacer directamente la pregunta o quiere que yo le lea en el chat. Leo yo la pregunta, no se preocupe. Y así el doctor Neira, si quiere, puede también... No, le preguntaba más bien al doctor Neira si él quería plantear de forma perdón. directa. No sé, le pregunto, doctor. No, muchas gracias. Creo que el doctor Jordi Nieva acá es el actor principal, uno como siempre es su discípulo tratando de aprender algo. Había puesto las preguntas por escrito, pero si se me pregunta hacer oralmente, muchas gracias por ese privilegio. Jordi, mira, lo que pasa es que acá en Perú y en algunos otros países la idea es que hayan guías de entrevista, ¿no? Que hayan guías de entrevista, de tal manera que del Ministerio Público, porque se entiende que el Ministerio Público se va a contar con psicólogo, el Ministerio Público se va a contar con, hay unos espacios físicos para evitar que la menor tenga contacto con el juez, fiscal, defensor, y de tal manera que estamos
en el tema de cámara Gesell. Y entonces en Perú, por ejemplo, la declaración se presta en prueba anticipada, ¿no? Prueba anticipada. Esa es la idea. Ante un juez, un fiscal, un defensor, pero que el psicólogo sea el que canalice las preguntas, el facilitador, el que tamice las preguntas, y en esa guía de entrevistas más o menos lo que tú has explicado sobre la psicología del testimonio, que corresponde a la psicología forense, está prevista. El tema está que hay problemas porque el psicólogo es el que se encarga de canalizar esto y el fiscal, el abogado defensor del imputado y el juez no tienen mucho conocimiento. Primero, ojalá que hayan leído la guía de entrevista y segundo, menos tienen conocimiento sobre psicología del testimonio. Como tú sabes, estos son delitos bajo clandestinidad y normalmente solo tenemos la declaración del imputado y de la víctima, que veremos cómo se toma. ¿Qué más? Examen psicológico, examen médico legal y si encuentras algo más, es muy difícil y por lo tanto la posibilidad de corroboración de la declaración de la menor no es muy frecuente con más pruebas y entonces se le da un alto valor a la declaración de la menor. Entonces por eso yo te consultaba ahí qué te parece a ti esto y cómo es en España también, cómo es en España, ¿no? En España hay un buen modelo, ¿no? Ahí está detallado en todo caso en mis preguntas cómo hacen en España, cómo corroboran, en fin. Gracias Jordi y gracias doctor Cuadros por permitirme usar la palabra en este espacio tan importante. Permiso. Nada, al contrario, profesor Neira, un placer escucharte como siempre y sentirte pues cerca como el amigo que eres. Y voy a pasar a contestarte. Bueno, yo diría, por lo que me dicen los psicólogos del testimonio, que España no es el mejor ejemplo de celebración de esta prueba. Se está dedicando a ella bastante psicólogo amateur, es decir, personas que tienen el título de psicología pero que no tienen una trayectoria en esta cuestión. Y esto está provocando pues diversos problemas que supongo que irán resolviendo pues, poco a poco conforme vayan aumentando estas especializaciones, ¿no? Pero hasta ahora, pues digamos que esas pautas pues, son bastante informales. Más allá del modelo CDCA, lo cierto es que se hace poco más, ¿no? Y todo depende también pues, de la paciencia o habilidad de cada testimonio, de cada testigo, perdón, de cada psicólogo en el caso concreto. Sí quería comentar brevemente el tema de la cámara de Gesell, que ustedes han detectado que yo no he hablado de ella. ¿Y por qué no he hablado de ella? Porque es algo que se está poniendo bastante en cuestión. Se está poniendo bastante en cuestión. Y a veces es una lástima porque es de aquellas cosas que uno un día pensó que podían ser muy adecuadas y cuesta dinero pues, ponerlas en los sitios, ¿no? Y en cambio ahora mismo, la verdad es que después de lo que he ido leyendo sobre esta cuestión en los últimos años, la verdad es que la cámara de Gesell personalmente estaría más propenso a descartarla que a mantenerla. ¿Por qué? Porque cuando hay una cámara de Gesell, quieras que no, el menor y cualquier otra persona pues ha visto películas donde hay estas cámaras y por lo tanto sabe perfectamente que le están observando. Esta observación hace que el estrés aumente naturalmente, ¿no? Porque ya no siente ese espacio de confianza con el psicólogo con el que está hablando, sino que ese espacio pues desaparece porque sabe que le pueden estar observando. Claro, uno puede pensar, bueno, pues entonces quizás sería mejor que el psicólogo, pues mientras está haciendo la entrevista cognitiva, pues tuviera ahí algo como esto, ¿no? Y bueno, y le fueron haciendo pues preguntas el fiscal, el defensor, y ahora pregunta esto y pregunta lo otro, y dile no sé qué, no sé cuántos. Tampoco, porque no me parece viable que la entrevista cognitiva se haga con esa tutela por parte de las dos partes. Es decir, es muy bonito pensar en la contradicción y creer que eso es lo que hace que cualquier prueba pues, anticipada pues, pueda, en definitiva, ser válida en el proceso después, ¿no? En el juicio oral. Pero no es verdad, porque en este caso esa contradicción es más contraproducente que otra cosa. Porque también, evidentemente, le resta espontaneidad al perito. Mira, creo que la única forma correcta de hacerlo es que el perito tenga los lineamientos concretos de lo que debe saber, es decir, de lo que debe averiguar,
Y tampoco es bueno que tenga una información absolutamente detallada de todo, porque entonces vamos a lo del sesgo este de confirmación que les decía antes, ¿no? De corroboración. Es decir, que trate de comprobar si esa historia ocurrió o no ocurrió. No, es mejor que el psicólogo no sepa tantas cosas, ¿no? Porque así no va a hilvanar una historia que sea compatible con lo que le han pedido, sino que va a ver qué es lo que da de sí, pues aquello, ¿no? Tiene una información mínima, ¿no? Y eso es lo que realmente hace que el resultado de la prueba tenga las mayores posibilidades de ser correcto, ¿no? Desde luego el menor no va a volver a declarar en una sala de justicia, es decir, va a ser esa entrevista y luego se va a poder ver la grabación y ya está. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es obrar con cualquier otro dictamen pericial. Es decir, lo que hacemos es tener el dictamen y a partir de ahí, pues simplemente lo criticamos y lo aceptamos o no lo aceptamos, pero a nadie se le ocurre que el fiscal y el abogado pues vayan a todos los dictámenes periciales que hay, ¿no? Y a partir de ahí empiecen a decirle al perito, mira, pues esta autopsia ahora corta por aquí, ahora corta por allá, ahora no. No. Es decir, se le deja normalmente al perito trabajar solo y después se pone en cuestión su labor en el interrogatorio. Y eso también se puede hacer con un psicólogo del testimonio que haya practicado esta entrevista cognitiva. Eso es lo que es más correcto desde el punto de vista científico, porque ustedes me pueden decir, bueno, ¿y la contradicción qué? Porque claro, si no estamos vulnerando derechos fundamentales, no es cierto, no es cierto, les quiero sacar de esta idea. No es cierto, porque esa creencia de que sin contradicción en una entrevista cognitiva estaríamos vulnerando el derecho de defensa está basada en la idea de que el interrogatorio cruzado realizado por fiscal y abogado es una forma apta para obtener la verdad de los hechos. Y esa es la parte falsa. Esa es la parte que no se sostiene desde el punto de vista científico. Y por eso les he hablado de ello al final. Claro, hace muchísimo tiempo ya pues varios juristas americanos, entre ellos Holmes, por ejemplo, pues dijo que el interrogatorio cruzado era la manera más perfecta de obtener la prueba en un proceso penal, ¿no? De obtener la verdad, ¿no? La cross-examination, ¿no? No es cierto. Es decir, eso lo creyeron entonces, también lo creía Bentham a finales del 18, principios del 19, pero digan, es que ha llovido un poco desde entonces. Es decir, ahora ya sabemos que esto no es así, que eso estaba basado en tópicos, estaba basado en simples prejuicios. Por tanto, razonar de esa manera al final te lleva a alejarte de la ciencia. Y por tanto, yo creo que lo único que podemos hacer ahí es acercarnos a esa ciencia y, por tanto, confirmar que lo más que podemos pretender es que se haga una entrevista cognitiva en las condiciones que ya les he dicho y que a partir de ahí valoremos el dictamen de esa entrevista cognitiva. Es decir, valoremos el dictamen pericial de esa entrevista cognitiva. Y a partir de ahí, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que el dictamen esté mal hecho, ¿vale? Pues pasa igual que cuando está mal hecho el dictamen pericial. Se critica y se saca la consecuencia probatoria en términos de condena o de absolución, pues que eso tenga, ¿no? Pero no se depende tanto de eso, ¿no? Es decir, se mira otras pruebas y no, de alguna forma no se centra uno de manera excesiva en ese interrogatorio. Bien, no sé si hay más preguntas. Sí, doctor, solamente una más. Vamos, el señor Jorge Mancilla pregunta lo siguiente. En su libro Valoración de la prueba, señala que en casos de declaración de menores de edad se deben considerar 4 criterios o directrices: la coherencia de los relatos, su contextualización, corroboraciones periféricas y la existencia de detalles oportunas. La pregunta es, ¿sigue manteniendo en consideración que estos criterios son suficientes para que el juez pueda valorar una declaración de menor o cree que debería existir más criterios propios de la psicología del testimonio? Aparte, que estos criterios que indicó en 2010 son similares a los primeros criterios de los 19 del CBCA, que es una evaluación de análisis de contenidos de la declaración. Esa sería la pregunta. Sí, bueno, en primer lugar, yo no dije que esto fuera para menores solamente. Yo estos 4 criterios los aplico cotidianamente para valorar los interrogatorios también de los mayores de edad. Y con los menores de edad lo que dije en un artículo posterior
es que había que tener mucho cuidado con, sobre todo, la coherencia y la contextualización de un menor, porque la coherencia es difícil en los relatos atolondrados que muchas veces hace un menor, y la contextualización pues también, toda vez que un menor se fija mucho menos en su entorno de lo que puede hacerlo un mayor de edad, ¿no? Y la existencia de comentarios oportunistas, que sería el cuarto criterio, pues imagínese, un menor siempre hace comentarios oportunistas, siempre trata de reforzar lo que está diciendo, con lo cual al final ahí te quedas con el criterio de la corroboración, el cuarto, ¿no? Ahora bien, esto, que para mayores de edad, pues sí, lo podemos utilizar con las limitaciones enormes que he dicho, que acabo de decir, ¿no? Hace un minuto, hace 2 minutos. Además, tenemos que tener en cuenta que estas circunstancias no las va a valorar, y otras que he dicho también durante la conferencia, no las va a valorar solamente el juez, sino que principalmente las va a valorar el psicólogo del testimonio, es decir, el perito. El perito. Y nosotros juristas lo que tenemos que hacer como abogados, fiscales y jueces es atender más bien a la información que da el perito de lo que ha sacado de esa entrevista cognitiva y ver si efectivamente está basado en una utilización correcta de estos criterios, es decir, debidamente justificada. Si vemos que eso es así, incluso pues, repasando las grabaciones que haya de las entrevistas cognitivas, pues entonces podemos tener la prueba por válidamente celebrada. De lo contrario, pues tendremos también material para descartar el trabajo el trabajo del perito. Pero claro, pero es más complejo que utilizar estos 4 criterios solamente. Es decir, esto es algo que yo hice como resumen de los criterios CNCA, básicamente, en el año 2010 para orientar a la jurisprudencia en un momento en el que no había absolutamente nada. Es decir, en el que se decía reglas de la sala crítica y que el juez haga lo que le parezca. No. Ahora estamos ya en otro estadio en el cual yo creo que podemos afinar mucho más, y por ello pues estoy ampliando, digamos, estas posibilidades de valoración, pero al mismo tiempo estoy tratando de arrinconar el papel del juez en esta valoración, porque no es, ni mucho menos, la persona especializada adecuada para valorar estas entrevistas cognitivas. De hecho, no las va a hacer el juez, ¿no? En fin, esta es un poco, pues, más que la evolución de mi pensamiento, la adaptación a la realidad que yo voy observando. Es decir, hemos hecho un paso intermedio, que es la aceptación de que primero, la aceptación de que la psicología del testimonio existe. Segundo, que es más útil valorar el contenido de los testigos, de los interrogatorios, de los testimonios, que no la persona del testigo. Bueno, esto es mucho, en comparación con lo que ocurría hace 15 años. Ya hemos avanzado bastante. Bueno, pues ahora vamos a seguir avanzando. ¿Y cuál es el siguiente escalón? Pues el siguiente escalón es darse cuenta de que no son necesarios tantos testigos y que además la forma de evaluarlos es más bien una entrevista cognitiva y no la tradicional declaración en interrogatorio cruzado en una sala de justicia, que al final tiene una eficiencia pues, bastante baja. Gracias. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Excelente su intervención. Simplemente le vamos a pedir que nos acompañen un solo momento para el sorteo y ya con eso terminamos, ¿sí? Vamos a proceder al sorteo del libro Contra la carga de la prueba. Por favor, ahí, Paul, si nos ayudas con el sorteo. Sí, claro. A ver, somos 49, ganó el número 36. Un segundo para contar. Solo un segundito. Se encuentra Melanie Matamoros. A ver, Melanie Matamoros. Hola. Hola, sí, aquí estoy. Listo, Melanie. Felicidades. Estás hecho acreedora del libro Contra la carga de la prueba, que justo está como autor el maestro Jordi Nieva. Felicidades. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Listo. Nada, enhorabuena por la suerte en el sorteo y que espero que disfrute mucho del libro. Listo, muchas gracias. Bien, entonces, sin nada más que agregar, pues, doctor, maestro Jordi Nieva, a nombre de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, le agradecemos mucho por habernos acompañado en este evento, una excelente intervención y sobre todo un tema que realmente nos pone a reflexionar. Y bueno, esperemos poder contar con usted en futuras ocasiones, quizás ya también de manera presencial.
ya cuando termine esta situación de la pandemia. Pero en todo caso, muchísimas gracias. Si quiere decir algo para terminar y con esto ya concluimos. Sí, por supuesto que sí. Yo les acompañaré en Ecuador en cuanto sea posible y prácticamente ya está siendo posible. Estamos la mayoría vacunados o hemos pasado el COVID o las dos cosas, en mi caso las dos cosas, por tanto, pues hay que empezar a perder el miedo y a normalizar que esto pues es otra enfermedad que ha venido para quedarse con nosotros y que la padeceremos exactamente igual que en el pasado, pues padecimos resfriados y otras enfermedades respiratorias pues sin más novedad. Esto es lo que hay que tener en cuenta y eso pues es lo que me permitirá acompañarles, pues espero que dentro de bien poco. En todo caso, muchas gracias por su invitación y por supuesto encantado de poderles ayudar en cualquier otra ocasión. Gracias. Muchas gracias, maestro y doctor Jordi Nieva. Que tenga buenas tardes a usted y buenos días a todos los presentes. Pasen bien.